Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te damos gracias porque en este tiempo nos permites de nueva cuenta regocijarnos en la lectura de tu palabra. Gracias por estar en nuestra vida, Señor. Gracias por esa salvación tan grande. Y sobre todo, Señor, te pedimos hoy con el espíritu dispuesto que nos muestres aquello que tenemos que aprender. Bendito seas siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 11, y que escrito está: Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. La palabra de Dios, que es amor, nos invita a ver, leer, oír y escribir las 7 veces que en el principio Él habló y dijo, y vio Dios que era bueno. Quiere decir que imitemos a Dios a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para andar en la verdad viviendo lo que escrito está. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andes en amor como ustedes han oído desde el principio. Segunda de Juan 1:6. Por lo tanto, seamos diligentes en este mandamiento, para que el fruto permanezca y alcancemos la plena recompensa de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, esa fue la reflexión. Vamos a continuar con la lectura de Levítico y en un momento vamos a comenzar. Ayer les dije que el día de hoy les iba a subir el video de introducción. Al ratito, que edite el video en cuanto terminemos, aquí arribita lo van a encontrar. Déjenme ver, ok. Aquí arribita van a encontrar el video de la introducción a Levítico. Ahí, si ustedes gustan, pueden verlo. Levítico capítulo 5, y el Señor dice así: Si alguno peca por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denuncia, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil humano, bien que no lo sepa, será inmundo y habrá delinquido. O si toca inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echara de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jura a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiera con juramento, y él no lo entiende, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecan alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá al Señor por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá al Señor en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas si no tiene lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas al Señor. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ofrendas expiatorias. Habló más el Señor a Moisés diciendo: Cuando alguna persona cometa falta y peca por equivocación en las cosas santas del Señor, traerá por su culpa al Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiera defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la 5ª parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona peca o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento del Señor no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra el Señor. Capítulo 6 del libro de Levítico, escrito está: Habló el Señor a Moisés diciendo:
Cuando una persona peque y haga prevaricación contra el Señor, y niegue a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robara o calumniara a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo niega, y jura en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá el Señor un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante del Señor, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Leyes de los sacrificios. Habló aún el Señor a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiera consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar, y las pondrá junto al altar, después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante del Señor ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite, y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar, por memorial en olor grato al Señor. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán, y no se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para sus generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Señor. Toda cosa que toque en ella será santificada. Habló también el Señor a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán al Señor el día que fueron ungidos, la 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato al Señor. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo del Señor, toda ella será quemada, toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante del Señor. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que toque su carne será santificado. Y si salpica su sangre sobre el vestíbulo, lavarás aquello sobre lo cual caiga. Es el lugar santo. La vasija de barro en que fuera cocida será quebrada, y si fuera cocida en vasija de bronce será fregada y lavada en agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se meta en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Capítulo 7 del libro de Levítico. El Señor dice así. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. Ofrenda encendidas al Señor, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que haga la expiación con ella. Y el sacerdote que ofrezca holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofrece será para él.
Asimismo, toda ofrenda que se cosa en horno y todo lo que fuera preparado en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofrezca. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá al Señor. Si se ofrece en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz, y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rociara la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuera voto o voluntario, será comido en el día que ofrezca su sacrificio, y lo que de él quede, lo comerán al día siguiente, y lo que quede de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se come de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofrezca no será acepto ni le será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y la carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne, pero la persona que coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, estando inmundo, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Además, la persona que toque alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y coma la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comerás. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comerás. Porque cualquiera que coma grosura de animal, del cual se ofrece al Señor ofrenda encendida, la persona que lo coma será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comerán en ningún lugar en donde habitan, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que coma de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Habló más el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofrezca sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante el Señor. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante el Señor. Traerán la grosura por el pecado, el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante del Señor. Y la grosura la hará arder al sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y darán al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de sus sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofrezca la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos, como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas al Señor, desde el día en que los consagró para ser sacerdotes del Señor, el cual mandó el Señor que les dieran desde el día en que los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofrecieran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos del libro de Levítico del día de hoy. Y ofrendas, ofrendas, ofrendas y más ofrendas, todas ordenadas por el Señor. Eso es lo que tenemos que ver, que toda ofrenda fue ordenada por el Señor. No fue que se le ocurrió a un hombre y que dijera, le voy a dar esto porque al Señor le ha de agradar. No, recuerden lo que pasó con Abel y con Caín. Cuando Abel ofreció lo mejor que tenía y Caín ofreció cualquier cosa, el Señor, bueno, le fue como en feria a Caín, ¿no? De la misma manera el pueblo de Israel no permitió el Señor que hicieran lo que quisieran en cuanto a las ofrendas. Por eso les puso leyes, estatutos, decretos, ordenanzas de cómo se debería de hacer la ofrenda diaria, la ofrenda anual, la ofrenda trimestral, todo tipo de ofrendas por el pecado, ofrendas de paz. Todas esas el Señor les dijo cómo se deberían de hacer.
De la misma manera, no permitamos que ningún hombre nos engañe acerca de que cómo se deben de hacer las ofrendas hoy. Vamos a leer más adelante que cuando algún israelita no estaba en la ciudad, no estaba en Israel, andaba en otro país o andaba lejos, podía sustituir la ofrenda por dinero, sí, por dinero, porque luego hay muchos ignorantes que dicen que la ofrenda no solamente se daba en animales o en hierbas o en especies, no, sí se puede restituir por dinero, de hecho ya lo vimos, cuando nazca asno, tenían que quebrarle la cerviz, tenían que ofrecer otro animalito, y si no tenían, tenían que pagar el precio. Pero en el Antiguo Testamento, yo de ninguna manera apoyo los diezmos y ofrendas, y los diezmos más que nada que piden algunos falsos pastores y sobre todo falsas pastoras más que ambiciosas. No, no lo apoyamos aquí porque en el Nuevo Testamento solo se habla de ofrendas, pero ya lo tocaremos en su momento. Vámonos de inmediato a iniciar la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles. Y otra vez, mañana les prometo que les subo la introducción en un video aparte para conocer un poquito más. Vamos a comenzar con el capítulo 1 y escrito está: la promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando hayan venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así vendrá como le han visto ir al cielo. Elección del sucesor de Judas. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notario a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar, y les echaron suertes.
y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Capítulo 2 del libro de Hechos, escrito está: la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban juntos todos unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestras lenguas en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y escuchen mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Bueno, con esto terminamos la lectura de los capítulos del libro de Hechos. Bueno, el capítulo 1 y la mitad del capítulo 2. Mañana, si Dios me lo permite, les estaré subiendo la introducción, así como lo hicimos con Levítico. Vamos a ver unas cosas bastante interesantes. Digo, lo más rápido que podamos para que, podamos, no les quite mucho tiempo porque ya les he visto. Hay una corriente, desgraciadamente pentecostal, que dice que Jesucristo está sentado, la palabra de Dios dice que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, y ellos dicen que es una personificación de poder, que Jesucristo no está allá arriba, que no sé si entendí bien, pero parece que ellos dicen que volvió a ser el Padre, que Jesucristo no está, pues, que cuando la palabra dice que están sentados a la derecha del trono de Dios, es que por una posición de poder. Ellos no creen que Jesucristo esté arriba en los cielos reinando. Y todavía más, ellos dicen que la segunda venida de Jesucristo no va a ser en cuerpo, no va a ser en hueso, sino que va a ser en espíritu. Realmente es una muy mala interpretación de la palabra de Dios. Es muy mala teología la que tienen. De hecho, tuve un pequeño debate con un pastor que decía esto y no pudo fundamentar, porque tan solo el hecho de lo que dice aquí Lucas en el libro de los Hechos, donde dice en el versículo 11, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habían visto ir al cielo. Nuestro Señor Jesús va a regresar en cuerpo. Apocalipsis lo dice muy bien, Tesalonicenses lo dice también mejor. Va a regresar venciendo y para vencer. No va a regresar un espíritu, va a regresar nuestro Dios vivo y verdadero de carne y hueso a instaurar su reino milenial y después la vida eterna. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. El versículo es tan claro y no solo lo dice aquí, lo dice en otro evangelio. Entonces dice, así vendrá como le han visto ir al cielo. Ok, segundo, elección del sucesor de Judas. Si tomamos en cuenta que Matías fue elegido como sucesor de Judas, el que entregó a Jesús como apóstol,
Entonces no serían 12 apóstoles, serían 13, porque después vamos a ver el nombramiento de Pablo como apóstol. Pero hay un punto fino aquí, ¿por qué Matías no quedó dentro del famoso grupo de los 12? Los 12 que van a gobernar en el cielo, los 12 que son pilares, pilares y columnas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Matías fue elegido por hombres, y aquí lo vemos claramente. Del 12 al 14 nos dice cómo los apóstoles eligieron a otro apóstol, pero de Matías no volvemos a saber nada. ¿Por qué? Porque no era el plan de Dios, no era el propósito de Dios. Sin embargo, cuando leamos a Pablo, Pablo bien lo dice: yo fui el último de los apóstoles elegido porque fui el último que vio a Jesucristo resucitado. Pero lo vamos a ver más adelante. Y luego vámonos de aquí al capítulo 2, donde nos vamos a meter en una bronca enorme con muchos. Jamás de los jamases estaré yo en contra de los dones otorgados por Dios. Y hay una lista de dones, hay dos listas de hecho de dones en la palabra. Pero eso no quiere decir ¿cómo se llama? Que esos dones sean interpretados por los seres humanos conforme a su muy pobre entendimiento. Ajá. ¿Por qué? Bueno, vámonos al versículo 4 de este capítulo 2. Donde dice: y fueron todos ellos llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ¿por qué nunca citan lo demás? Según el Espíritu les daba que hablaban. Ajá. Si nos vamos al original griego koine, esta traducción, la palabra es glosa, y la palabra glosa significa idiomas. Lo pueden consultar en cualquier diccionario griego, en cualquier comentario en griego al Nuevo Testamento. Por acá lo tenía, bueno, está ahí arriba, nada más que no, está ahí arriba, déjenme se los muestro, de donde sacamos. Allá arribita se alcanza a ver el comentario en griego al Nuevo Testamento. Ajá. Él nos explica muy bien, un experto, un erudito en griego koine, nos dice que la palabra lenguas viene de la palabra griega koine, glosa, y que significa idiomas, no significa lenguas. Además, aquí la palabra es muy clara, que no dice lenguas angelicales, lenguas espirituales, lenguas, no lo sé, una jeringosa indecible, como dicen, una jeringosa incomprensible. Y en Corintios vamos a ver las reglas para hablar supuestamente en lenguas angelicales. Pero viene aquí donde dice, en el versículo 8, dicen los que estaban reunidos en Jerusalén. Ajá, dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se dan cuenta que los apóstoles no estaban diciendo tonterías, ni balbuceos, ni remangándose la manga, sino que estaban hablando en idiomas. ¿Y cuántos son? 12 idiomas, porque eran 12 apóstoles. Si ustedes los cuentan aquí, desde el versículo 9 hasta el versículo 11, se van a dar cuenta que son 12 lenguas diferentes, porque eran 12 apóstoles. Este don de lenguas no se refiere a que estaban hablando tontería y media, o estaban repitiendo palabras sin sentido, o estaban diciendo cosas que ni ellos comprendían. Estaban hablando en los idiomas de toda la gente que estaba reunida ahí. Pero a los falsos pastores, a los falsos maestros, a sectas, porque eso es lo que son, a sectas derivadas del cristianismo, les encanta impresionar a la gente presumiéndose como espirituales. Tuvimos una vez una ocasión en donde dábamos clases de recuperación de adicciones por medio de la palabra de Dios, en donde un compañero nuestro que se sentía muy espiritual empezó a hablar en lenguas raras, en lenguas extrañas, y espantó a los ahí presentes porque pensaban que estaba endemoniado. Obviamente, cuando yo le pregunté a él qué había dicho, no supo ni lo que había dicho, porque según él estaba orando en el Espíritu. No supo fundamentar el hecho de que lo que estaba diciendo que era en el Espíritu, y desgraciadamente, como dice la palabra de Dios, lo que tuvimos que cortar del servicio, porque Dios es un Dios de orden y no de confusión. Y en Corintios 14, en Primera de Corintios capítulo 14, vienen las reglas para hablar en lenguas. No es que estemos hablando tonterías, no es que estemos hablando cosas sin sentido. En Primera de Corintios capítulo 14 vienen las reglas, pero tampoco a sus falsos pastores y falsos maestros les gusta leer ese capítulo, porque echaría por tierra todas las tonterías con las cuales los están engañando. Ojo, jamás de los jamases, y que Dios sea testigo, que jamás estaré en contra de un don del Espíritu Santo. Sin embargo, por nuestra ignorancia de no leer, de no estudiar, de no meditar, de no memorizar la palabra de Dios, nos creemos cualquier cosa que nos platican aquellos que se suben en un templete sin que esto sea verdad.
Por lo tanto, si quieren comprender el don de lenguas, lean perfectamente lo que dice aquí la mitad del capítulo 2 del libro de Hechos y después váyanse a leer el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios para que vean a qué se refiere el don de lenguas, que no son jeringonzas incomprensibles de arraba esa llamarramanga, no sé qué tanto dicen, porque eso ni siquiera es bíblico, eso es inclusive hasta demoníaco. ¿Por qué? Porque no saben si es el Espíritu que está hablando de ellos. El Espíritu no habla de esa manera. Todos los que hemos tenido comunión con el Espíritu Santo nos habla de manera clara, no nos habla en tonterías que ni siquiera nosotros podemos comprender. Pero vamos a tener que estudiar mucho la palabra de Dios para que nosotros podamos comprender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Bendito Señor y Dios Padre Todopoderoso, tu palabra es verdad, Señor. Nos llenas de tu verdad cada vez que la leemos, porque sabemos, Señor, que nos muestras la verdad, que nos quitas el velo de los ojos para no caer presos de falsos pastores y falsos maestros, porque sabemos que a ti te agrada que estudiemos, Señor, y que seamos estudiosos, que no confiemos en lo que dice la gente, en lo que dicen los que están de este lado, ni los que dicen los que están en los templetes, Señor. Hay muchos bien intencionados, hay muchos que tienen palabra de verdad, pero sobre todo es nuestra obligación, Señor, y te pedimos que así sea, que nos mandes a estudiar para que podamos comprender la verdad y podamos transmitir un evangelio directo y bien entendible. Gracias, Señor, por todo el amor con que nos has cuidado, Señor, por las bendiciones recibidas y por saber que diariamente estás con nosotros. Bendito seas en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.